¿Cómo estás, Mercedes? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todo tu público que te ve esta noche. Gracias. Queremos preguntarles, presidente Merino, acerca de algunas declaraciones que ha brindado usted y preguntarle, primero, ¿cuál es el análisis actual que usted ve acerca de la situación que está viviendo nuestro país? ¿Usted cree en algún momento, como segunda pregunta también, que Castillo tendrá este gesto para poder renunciar a la presidencia de la República como lo hizo usted? ¿O usted cree que él no va a renunciar y él se quede hasta donde más pueda? Bueno, primero, el análisis que podemos hacer es que el Perú viene atravesando una crisis, y una crisis ocasionada por el propio señor Castillo. No ha sabido, digamos, definir sus cuadros técnicos que debían haberlo acompañado, no ha sabido definir sus ministros, no ha sabido definir sus funcionarios. La gente que lo acompaña no ha sido la gente más idónea del momento difícil que vive el país, porque estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo una crisis económica. Hemos escuchado, por ejemplo, un tema que nadie se está pronunciando, es que ya los empresarios están pidiendo que los reactivas que se dieron el año pasado, que fueron de 30.000 millones de dólares, se les permita ampliar la fecha de vencimiento, que ya la tenían ellos prácticamente vencida, por un año más. O sea, hay una crisis que realmente no la estamos percibiendo, porque recordemos que esos créditos tienen el aval del Estado. O sea, si esos créditos no lo pueden pagar los empresarios o los beneficiarios, quien tiene que pagarlo es el Estado. Y sin embargo, el Congreso se está debatiendo la posibilidad de que de esos 30.000 millones, lo poco que se ha recogido, nuevamente se vuelva a prestar a los empresarios para que puedan pagar a los trabajadores deudas que se les tienen pendientes. Entonces, frente a esa coyuntura difícil, donde el propio Estado no viene brindando las garantías suficientes, donde ha tenido, digamos, gabinetes antimineros, donde el 30% del Producto Bruto Interno, que es lo que produce la minería, prácticamente podría tener un retroceso de retiro de inversiones, y que naturalmente eso agudizaría la crisis económica que atravesamos. Yo creo que en esas circunstancias el Congreso de la República debería tener su propia agenda, en el marco estricto de corregirle al señor presidente del Consejo de Ministros, de corregirle al señor presidente de la República, acciones que deberían realizarse para poder de una u otra manera tener contingencias que lamentablemente el día de hoy no las tenemos. Sumado a esta crisis ocasionada por el propio gobierno, con esta última de confinamiento, donde se pretendió encerrar nuevamente a la población, y donde ahora de manera desesperada el Ejecutivo está saliendo a hacer consejos de ministros ofreciendo el oro y el moro, situaciones que no las va a poder cumplir en gran magnitud por la propia, digamos, idiosincrasia de la parte administrativa que tiene el Estado, y bajo esos parámetros, digamos, con mayor dificultad, no teniendo gente capacitada para ayudar en el buen ejercicio de poder agilizar la tramitología, que es uno de los defectos que hasta ahora ningún gobierno ha podido enfrentarla de manera objetiva con resultados favorables. Creo yo que la cosa se complica. Y en esas circunstancias, con movilizaciones en las calles, con esos ofrecimientos del propio presidente del Consejo de Ministros, del propio presidente de la República, donde pretenden, digamos, a través de algunos distractivos, poner a la gente, digamos, en otras circunstancias, yo creo que definitivamente la situación es caótica. Que el presidente vaya a renunciar, no creo, porque ha sentido que hay debilidad en el Congreso, y el Congreso no tiene los votos para una vacancia presidencial. En esas circunstancias, la cosa se empeora para todos los peruanos. ¿Por qué se empeora para todos los peruanos? Porque las identificaciones, digamos, populares de las masas de la población que están saliendo a las calles, que ya en el sur han salido, que en el Cusco están tomados con paralizaciones de los sectores más vulnerables, como es el sector agrícola, el turismo, en un momento tan trascendental donde la reactivación económica viene, digamos, en la facilidad que pueden tener los turistas, y que sin embargo en eso ni siquiera colabora el gobierno. Definitivamente yo creo que el caos se viene, y el caos es para todos los peruanos, porque se van a hacer las movilizaciones en las calles
va a ser, digamos, la ciudadanía que se empiece a movilizar, la juventud que empieza a sentir realmente que está siendo engañada, la que va a salir a las calles, y ya no será, digamos, el rechazo que se vaya el presidente de la República, sino van a pedir que se vaya el Congreso. Yo soy una de las personas que creo en las instituciones, sin embargo, estoy consciente de que hay instituciones que se han debilitado por la propia, digamos, por el propio manoseo que ha tenido el gobierno desde el señor Vizcarra, desde el señor Sagasti y hoy con el señor Castillo. Y ese debilitamiento de esas instituciones, lo que nos permiten decir es, si el Congreso todavía puede hacer alguna enmienda, el Congreso debería mantenerse. De acuerdo a la Constitución, la elección debería ser solo presidencial. Porque igual, cualquier otro Congreso que tengamos, vamos a tener una diversidad de partidos. Y el gobernante que llega tiene que saber gobernar con partidos de oposición y partidos que apoyan al gobierno. Porque aquí lo que se trata es de no seguir dividiendo al país entre los buenos y los malos, entre los ricos y los pobres, entre los izquierdistas y los derechistas. Yo creo que el gobierno que venga, el presidente que asuma en una nueva elección, porque Dios no tiene la capacidad, ni el señor Castillo ni la señora Baluarte. El gobierno que entre, ese gobierno tiene que tener la capacidad de buscar unificar a los peruanos, de pensar que el enemigo común de todos es la economía, el enemigo común de todos es la falta de trabajo, el enemigo común de todos es hacer que la agricultura sea económicamente rentable, el enemigo común de todos es que este conflicto entre Ucrania y Rusia realmente tenga las condiciones de que puedan paralelamente trabajar, digamos, acciones que puedan disminuir los peligros latentes que devienen del propio conflicto bélico. Me refiero, digamos, al incremento de los herbicidas, pesticidas, de los abonos, al incremento de los combustibles. En un gobierno que tenga esa capacidad, el Perú va a salir adelante. El Perú tiene la capacidad suficiente para salir adelante, pero hoy lo que nos está fallando es el gobernante. Es en este caso el presidente de la República, es el Consejo de Ministros que ha designado y que no están en la capacidad suficiente de poder encaminar al país de manera correcta, que nos permita solucionar estos problemas y que podamos paliar esa crisis internacional y salir adelante en la crisis interna, que es la crisis que ya todos hemos vivido en la pandemia y que aún no hemos podido salir por esa falta, digamos, de acción, no solo de este gobierno, sino que deviene del gobierno del señor Vizcarra y del gobierno del señor Sagasti. El enemigo común es la intolerancia, expresidente Merino, porque vivimos en un país donde no se puede expresar las ideas en forma libre, ¿no? Es decir, los de derecha creen tener la razón, los de izquierda creen tener la razón, simplemente no existe una gobernabilidad, como usted bien lo detalla, y nadie da su brazo a torcer. A pesar que seguimos todavía en una crisis económica fuerte, a pesar de que la población ha salido a las calles a expresar su disconformidad ante esta medida que optó Pedro Castillo hace algunos días, ¿no? Bueno, en la inamovilidad que no pasó siquiera de 24 horas porque tuvo que recular en el asunto. Y también vemos pues también la otra parte que también hay una facción que apoya pues al presidente Castillo, en fin. Queremos preguntarles, presidente Merino, ¿cuál es la diferencia entre esta convulsión que hubo a razón de los días que usted estuvo como presidente y estos últimos que han habido? Porque en la convulsión que hubo, o en todo caso, estas protestas, hubieron fallecidos, Inti Bray, pero también ha habido fallecidos en esta oportunidad con Pedro Castillo, pero no hemos visto esa cacería de brujas, no hemos visto, digamos, todo este engranaje, ¿no? Como se vio en el caso de los días que usted estuvo como presidente. Entonces queremos preguntarle, ¿aquí existe una diferencia? ¿Qué es lo que está pasando realmente? A ver, yo creo que es bueno ver las diferencias de las dos movilizaciones y de los resultados de los hechos, digamos, de estas movilizaciones. La movilización del mes de noviembre del año donde me tocó asumir la presidencia de la República por mandato constitucional fue una movilización provocada por, digamos, partidos políticos, por líderes políticos, por medios de comunicación allegados al señor Vizcarra, por, digamos, opinólogos allegados al gobierno del señor Vizcarra, por empresarios
que se les había amedrentado de que el Congreso populista del periodo transitorio se iba a trasladar al Ejecutivo y que esto iba a haber un desbande. Consecuentemente enfrentaste en ese momento a las AFP, enfrentaste en ese momento a los chinos por la venta de las famosas Sinopharm, las vacunas chinas, enfrentabas en ese momento el debate de un presupuesto nacional de la República del último año de un gobierno que tenía consultorías, que tenía contratos con medios de comunicación, que son los que los han sostenido estos medios de comunicación, y que sentían que la presencia de un nuevo presidente, de las características de las cuales habían sido claramente, digamos, expuestas como presidente del Congreso, era que no se iba a casar con nadie y que esas consultorías, todas esas, digamos, esas dádivas del gobierno en el presupuesto se iban a redireccionar directamente solo a la pandemia. Entonces todos estos actuaron de manera sistemática, inclusive en las últimas declaraciones que ha dado los miembros de la Policía Nacional han reconocido que las barras bravas de la U, de la Alianza, del Cristal, estuvieron en las movilizaciones, que fueron, digamos, motivadas por algún, digamos, ente que no ha sido puesto al descubierto porque la investigación que ha hecho el Ministerio Público no ha sido la correcta, se ha ido por otro lado y no por donde debería haber sido la investigación. Entonces, en consecuencia, esta movilización fue una movilización que estuvo solventada económicamente por dineros internos y externos. Recordemos que en días paralelos a la marcha estuvieron personajes ligados al señor Soros, que de una u otra manera su presencia acá tenía algún significado. Recordemos que la OEA tuvo un pronunciamiento inmediato al mandato presidencial de Manuel Merino, desconociendo el mandato de Manuel Merino, o sea, hubo injerencia de determinados grupos políticos que tienen mucho acercamiento a esta Organización de los Estados Americanos para que suceda esos hechos en aquel momento. Entonces, en consecuencia, esta fue una movilización que fue financiada. Y que esos jóvenes que murieron, de una u otra manera, digamos, no se llegó a investigar como se debería haber investigado y se hubiese puesto al descubierto quiénes mataron a estos jóvenes. Porque los 5 peritos que han hecho, la policía no ha matado a esos jóvenes. Entonces esos jóvenes han sido asesinados por algún grupo o por alguna institución, digamos, oscura, que en realidad no sabemos quién es. Y que dicho sea de paso, el gobierno del señor Sagasti, el gobierno del señor Castillo, uno reconoció indemnizaciones de los familiares en buena hora, pero le puso precio a la vida de un ser humano, 40.000 soles, que son realmente, la vida de un ser humano no cuesta 40.000 soles, cuesta mucho más. El señor Castillo lo que hizo fue, a través de la señora Mirta Vázquez, pagarle a la familia esa indemnización sin haber llegado a la verdad, porque una indemnización de esa naturaleza el Estado la paga cuando asume la responsabilidad, cuando sabe que fue la Policía Nacional, que si bien los miembros seguirán su juicio correspondiente, el Estado asume esa responsabilidad, pero hoy no se ha descubierto hasta la fecha, la policía no ha sido, los peritos marcan que la policía no ha sido quien asesinó a estos jóvenes. Recordemos que hubieron el invento de 44 desaparecidos. Lo cual es lamentable. Debemos saber cuál es la verdad, como usted lo dice. Así es, con desaparecidos que el propio Poder Judicial prácticamente dijo que no habían desaparecidos. Esta movilización última que ha habido contra el señor Castillo obedece a una autoconvocatoria de la ciudadanía que ya está cansada del confinamiento, que nuevamente se le quería encerrar en su casa, y que esta juventud se botó a las calles, prácticamente en desobediencia a la decisión tomada por el señor Castillo, que no ha podido demostrar hasta este momento que fueron indicaciones del Servicio de Inteligencia para llevar, digamos, a la ciudadanía a encerrarla nuevamente. Esta movilización no obedece, y naturalmente creo que es el testimonio de que es una movilización 5 veces mayor a la que tuvo en el periodo donde yo fui presidente, y sin embargo no ha habido muertos, porque los muertos que han habido son de las movilizaciones que se han dado, digamos, en regiones como Junín, en regiones como Ica, por derechos, digamos, legítimos de reclamo, y que esas muertes han sido por bala. Pero esas muertes, esos grupos políticos, de la señora Vázquez Chuquilín, del Partido Morado, hoy día guardan un absoluto silencio. O sea, empezamos a sentir un tema muy similar a lo que pasó, las muertes de los agroexportadores
que se dieron en Ica, en La Libertad, en el periodo del señor Sagasti, que fueron más de 7. Muertos que tienen mayor valor los que mueren en Lima que los que mueren en provincia. Esa es, digamos, la naturaleza de la conclusión que tendríamos que sacar, porque aquí hay un mutis total, inclusive el día de hoy los tres integrantes del Partido Morado, en una votación que ha habido para pedir una investigación de estos 8 muertos que ha habido en el gobierno del señor Castillo, han votado en contra. Y cuando sucedió lo del señor Merino, repetían las 24 horas del día: 2 muertos, Merino asesino, Merino renuncia, y llegaron hasta los domicilios de mis ministros, a mi propio domicilio, prácticamente con movilizaciones de manera, digamos, por redes, de una manera ya demasiado, digamos, agresiva, que obedecían prácticamente a estos recursos económicos que venían del interior del gobierno del señor Vizcarra, que venían de los propios grupos políticos que se movilizaban viajando de punta a punta, como el señor Guzmán, que se movilizaba en Lima, la señora Verónica Mendoza en La Libertad, y etcétera, etcétera. Entonces, en esas circunstancias son las diferencias que hay. Yo diría, ¿por qué no denuncian constitucionalmente el Ministerio Público al señor Castillo? Yo soy consciente y yo diría lo mismo por el hecho que me están denunciando a mí, que nos quieren meter 33 años preso. Pero en realidad la responsabilidad del presidente de la República, si sucediera en el caso de lo que está pasando, digamos, contra el señor Antero Flores, contra el señor Gastón Rodríguez, contra Manuel Merino, realmente se volvería una crisis en el Estado peruano y nadie quisiera ser presidente del Perú, porque tendríamos que retroceder para poder denunciar al señor Vizcarra por los 13 muertos que hubieron en la discoteca Restobar, al señor Vizcarra por los más, que tiene quizás más razones y más fundamentos, los 200.000 muertos que han habido por la pandemia, por una pandemia que creo que todos tenemos que recordar. Porque nunca llegaron las vacunas, claro. No llegaron las vacunas y trajeron las pruebas rápidas, prácticamente engañando a la población que daban falsos positivos, falsos negativos, y el señor Sagasti diciendo de que si los ricos tienen para traer a través de las empresas, no pueden traer, que en este caso si mueren los pobres, que mueran los ricos, o sea, con una, digamos, una deficiencia, digamos, de razonamiento personal, o en este caso institucional, porque ellos representaban al Estado, y que dieron como resultado más de 200.000 muertos. Lo que sucedió en la marcha de los agroexportadores, 7 muertos, porque el origen no solamente de los 3 muertos que terminaron con balas, sino también la consecuencia de que esa paralización originó otros muertos. Y luego tenemos con el señor Castillo que han habido ya 8 muertos. Se volvería un caos realmente. Pero sin embargo, ahí vemos la diferencia. Cuando es mi enemigo, todo contra él. Del propio Ministerio Público, porque el Ministerio Público es quien pone la denuncia contra el señor Gastón Rodríguez, contra el señor Antero Flores y contra Manuel Merino. O sea, y el Ministerio Público hoy día de hoy es una mutitis total y en temas mucho más graves. Entonces, consecuentemente, yo creo que el Perú está atravesando una crisis que es consecuencia del mal manejo del presidente de la República, de no saber elegir ministros que estén a la altura y al nivel de la necesidad que tenemos todos los peruanos en una crisis de falta de trabajo, en una crisis de una pandemia que estamos saliendo, pero con dificultad. Y la dificultad se hace mayor cuando no hay capacidad. Esa es la realidad. Yo creo que es un tema totalmente diferente, pero sin embargo hay un parecido, digamos, en los hechos, de que las movilizaciones de noviembre, de cuando me tocó asumir la presidencia, eran movilizaciones de gente que iba preparada a dar como resultado que haya muertos para que haya renuncias. No lo digo yo, sino lo dicen las propias afirmaciones, donde corren y dicen que muera uno y Merino renuncia. Claro, porque estábamos en un momento donde creo que era un éxito para los peruanos haber sacado a un mitómano, a un personaje que nos hizo tanto daño que prefirió asegurar la vida de él y de su familia, y lo demás era simplemente la consecuencia de 8 meses de un gobierno que debía en ese tránsito sentar las bases para que podamos salir de la crisis. Mi gabinete estaba capacitado para eso. El gabinete del señor Sagasti lamentablemente le dio continuidad a los errores cometidos por el señor Vizcarra y le dio impunidad, porque creo que ahí la investigación de los más de 600 vacunados, 1.200 dosis desaparecidas, a lo mejor había gente de ellos también, como sucedió con el primer ministro. El vacuna gate, no pasó hasta ahora no sabemos los resultados. Así es, porque se encubrió. ¿Qué es lo que ofreció? Inclusive el ministro de las Aguas Racimadas ofreció poner al descubierto
y nunca hemos sabido exactamente quiénes fueron los responsables y dónde fueron a parar esas 1.200 dosis de vacuna que le tiraron la responsabilidad a la embajada china, que no tenía condiciones la embajada china para poder hacer una vacuna prácticamente de 600 personas, que seguramente eran altos funcionarios que estaban involucrados con el gobierno del señor Vizcarra. Podrían ser, y me lo supongo, y creo que así ha sido, entre jueces, fiscales, ministros, congresistas, allegados al gobierno del señor Vizcarra, que hicieron un mutis total, y simplemente los peruanos nunca nos enteramos cómo se protegieron ellos, la vida de ellos, sin importarle la vida de todos los peruanos. Claro, efectivamente, a nadie le interesó la vida de todos los peruanos porque sí hubieron estas listas que hasta ahora no salen a la luz. Yo he preguntado, expresidente Merino, a varios congresistas a los cuales he entrevistado acá, y me dicen, no, lo que pasa, Mercedes, es que hay prioridades todavía, estamos viendo, sí, pero ¿y hasta cuándo? Los peruanos queremos saber quiénes eran los que formaban parte de esas listas VIP, que bien lo entendemos, que sabemos los que usted ha detallado, en fin. Expresidente Merino, queremos preguntarle también algo que hemos visto en una de sus declaraciones acerca de los caviares. Uno, ¿quiénes son los caviares? Para que nos entiendan, ¿no? Si usted nos puede detallar. ¿Y por qué a los caviares no les interesa realmente el Perú, según sus declaraciones? A ver, los caviares son gente de izquierda encubierta en la derecha. ¿En qué sentido? El caviar es aquel personaje que se prepara intelectualmente y lo que quiere es vivir del Estado, pero no está preocupado de solucionar los problemas del Estado para todos los peruanos. Ellos copan instituciones estatales y simplemente lo que protegen es su sueldo, lo que protegen es su estabilidad de ellos, sin interesarles los problemas de todos los peruanos. Eso se ha puesto, al descubierto cuando han sucedido hechos trascendentes como lo ocurrió con el caso de la Asunción Mía, como ha sucedido el día de hoy con el propio señor Castillo. Ellos entraron en un cogobierno con el señor Castillo y a la hora que sintieron que no podían copar los espacios generales que ellos tenían disponibles, inmediatamente le dieron la puñalada por la espalda. Recordemos la declaración hecha por la propia señora Vázquez Chuquilín, por el propio exministro del Interior, el señor Guillén, que es parte de los caviares. ¿Qué cosa es lo que dijeron? Que había un gabinete paralelo a la sombra. Cuando ellos habían estado en el cargo no dijeron absolutamente nada, pero cuando salieron lo pusieron al descubierto. Y meses han estado, claro. Hemos visto en estos últimos días a las 3 ministras del Partido Morado saliendo a hacer una declaración pública conjuntamente con los demás congresistas que quizás porque no conocen el latente peligro que son estos personajes, saliendo para poder recolectar firmas para censurar al premier, porque ya están en contra del gobierno del señor Castillo, porque empiezan a sentir que no se han posesionado, que si en algún momento tuvieron posesión y la tuvieron en el Ministerio de Economía, la tuvieron en el Ministerio de Interior, no les ha funcionado, y al haber salido, haberlo sacado, ha habido prácticamente un choque interno entre ellos. Me refiero entre la gente de la señora Vázquez Chuquilín, entre la gente del Partido Morado, entre la gente de Perú Libre, que creo que tiene de una u otra manera el señor Cerrón alguna posición clara, digamos, y que lo ha dicho a través de algunos Twitter. A mí no me van a sembrar muertos como se lo sembraron a Merino. O sea, ellos saben perfectamente lo que sucedió, y desde que habla de sembrar muertos es porque saben que lo que sucedió en la marcha de noviembre, que es consecuencia de lo que vivimos hoy, en la equivocación de que no han podido cogobernar, porque empiezan cada uno de ellos a generar su espacio, y entre ellos no se han podido entender. Entonces, esos son los caviares. Están acostumbrados a vivir en Miraflores, a gozar del Estado y a proteger su sueldo de ellos, pero no preocuparse de dar solución a los problemas que tiene el país. Son personas que se capacitan y copan, digamos, espacios estatales con gente capacitada, pero que solamente lo que cubren es el sueldo de ellos y la estabilidad de ellos, pero no la solución de los problemas que tenemos todos los peruanos. Es de izquierda hipócrita. Así es. Es la izquierda hipócrita. No habría otra forma de decirlo, porque es aquel que te dice de que yo abogo por el pueblo y a las finales haces todo lo contrario y simplemente te interesa cómo vives tú y que vivas de la mejor manera tu entorno, te interesa un bledo el país, la situación, pues eso es
Eso detalla mucho a Martín Vizcarra, definitivamente, ¿no? O sea, él no le interesó, y el bien vacado no le interesó absolutamente nada sobre la salud del pueblo peruano. Más de 200.000 muertos, 100.000 huérfanos, y él seguía exigiendo sus vacunas. Se acuerda que no lo querían vacunar y quería, ya llamaba a risa que quería que figuren las vacunas. Cuatro vacunas se ha puesto el señor y todavía reclamaba. Nosotros queremos saber quiénes están en esa lista VIP, porque eso lo exigimos, es algo que está pendiente y esperemos que la clase política que dignifica todavía y quienes representan al pueblo peruano, pues en aras de saber la verdad, que digan quiénes son aquellos que integran ese listado de vacunagate que todavía no ha salido, quienes también acerca del tema de las camas de los ángeles negros, esas camas que fueron negociadas, que también se dice que eran de altos funcionarios, y era un negociado, un gran negociado, porque la pandemia, el presidente Merino, no sé si concuerda con mi persona, fue el momento perfecto para que muchos lucren, muchos roben. Así es. Porque recordemos hasta ahora las no plantas de vemos oxígeno. a una... Claro, recordemos a la señora Celia Capira, y siempre diré aquí, aquella mujer que gritaba en Arequipa, expresidente Vizcarra, vaya a ver las camas que están adentro, porque afuera, claro, afuera el hospital lucía hermoso, y adentro estaban congelando de frío. En esa madrugada, muchos de los que estaban con COVID, en unas carpas, es decir, muriéndose con COVID. Era el momento, Mercedes, era el momento propicio, fue el momento propicio donde se posesionó el señor Vizcarra, porque nos acostumbró a las 12 del día a salir a informarnos cuántos muertos habían y cuántos contagiados habían. Y cómo nos sembraba el temor, ¿no? Es decir, recordemos que cuando sucede el proceso de vacancia, el señor Vizcarra tenía cerca del 60% al 70% de aprobación, pero nos tenía engañados a todos los peruanos. Y quizás en gran parte salieron jóvenes a reclamar con el justo derecho de creer en la persona. Pero cuando se puso al descubierto los actos de corrupción que había recibido con testigos protegidos, cuando se puso al descubierto las vacunas que habían sido manipuladas para protegerse él y su familia, cuando se puso al descubierto el tema de las plantas de oxígeno que no habían querido recibir las donaciones de los empresarios privados, cuando se puso al descubierto las vacunas de mejor calidad que no se quisieron traer, cuando se puso al descubierto que no traían, porque primero estaban buscando cuál es el interés, qué cosa iban a ganar ellos para traer las pruebas moleculares y no las pruebas rápidas, que prácticamente fue un tráfico que nos permitió, digamos, perder millones de soles, igual que las mascarillas N95, KN95, que las negoció el propio Estado con Consumer Stop y lo negoció para después comprarlas hasta el triple o el cuádruple del precio que realmente correspondía. Entonces, todos esos hechos históricamente se van a tener que poner al descubierto con un nuevo gobierno, pero no se va a poner al descubierto con el gobierno del señor Castillo, ni tampoco se puso al descubierto con el gobierno del señor Sagasti, porque era la continuidad del gobierno del señor Vizcarra. Y hoy hay un tema que prácticamente nos estamos olvidando, que es Odebrecht. ¿En qué condición estamos? El Club de la Construcción, ¿qué es lo que está pasando? Hoy día estamos entretenidos, digamos, en otros actos de corrupción, que naturalmente deberían seguir su curso de investigación, pero no nos estamos dando cuenta de que los grandes negociados, donde ha estado la gente de izquierda, como la señora Susana Villarán, que a muchos nos duele porque le hemos tenido un concepto diferente, donde hay un sinnúmero, digamos, de gobiernos regionales que están procesados, algunos en proceso de investigación, demorando el sueño de los justos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, igual que Odebrecht, igual que el Club de la Construcción. Creo que los únicos que seguimos perdiendo somos todos los peruanos. Y eso es lo que tenemos que buscar que cambie. Tenemos que tener un gobierno que realmente piense en los peruanos, un gobierno que realmente piense en sancionar a los corruptos que nos robaron el dinero de todos los peruanos y que hoy día tienen impunidad. Y que en ese entretenimiento, en ese enfrentamiento, nos estamos olvidando de las cosas esencialmente graves que han sucedido en el Perú y que hasta el día de hoy no hay justicia. No a la impunidad, no debemos olvidar todo lo que ha sucedido en el gobierno de Vizcarra. Bien sabemos la amplia corrupción y los 200.000 huérfanos, los 200.000 fallecidos, los 100.000 huérfanos, y decir, todos los peruanos, todo lo que sufrimos, esta crisis económica llevada por ese
pésimo gobierno, el bien vacado que debería estar preso. Yo no sé qué pasa, pero realmente esperemos pues que el Ministerio Público en algún momento haga la función que le corresponde, también con el tema de Odebrecht, que bien lo ha detallado, y en fin, pues es decir, que estos corruptos no se sigan burlando de nuestro país. Es realmente terrible lo que pueda estar sucediendo, sobre todo por la desidia de las autoridades. Expresidente Manuel Merino, como siempre un placer tenerlo acá en el programa y lo convocamos para una próxima oportunidad para estar esos temas de coyuntura nacional. Muchísimas gracias. Gracias Mercedes, ya habrá la oportunidad que sigamos conversando. Ahí hay temas muy graves que creo que es necesario comentarlos, como el tema del Jurado Nacional de Elecciones, que el día de hoy estamos entretenidos en las nuevas elecciones regionales, municipales, tanto provinciales como distritales, y ya no se dice absolutamente nada de las irregularidades que hubieron en el proceso de selección del propio Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y la RENIEC, que ha dado como consecuencia los resultados que tenemos al día de hoy. Y creo que eso también hay que comentarlo, porque creo yo que ahí también tiene que centrarse el Estado a poder fortalecer las instituciones y no tenerlas debilitadas. No es posible que en el Ministerio Público tengamos 2 jueces supremos, 2 fiscales supremos. Hasta solamente entre uno y el otro pueden ser el fiscal de la nación, cuando en realidad tenemos que buscar fortalecer los 5 fiscales supremos que tiene que tener el Ministerio Público. Tienen que nombrarse si no los hay, o tienen que restituirse si tuvieran que restituirse, pero no poder dejar una institución tan tutelar, tan importante, debilitada por la propia acción de esas manos, digamos, oscuras que vienen del gobierno del señor Vizcarra, del señor Sagasti y hoy el señor Pedro Castillo. Muchísimas gracias, expresidente Manuel Merino. Muy buenas noches.